Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Junio de 2022 marca los 175 años de presencia china en Cuba. ¿Cómo se ha fusionado esa cultura asiática con la cultura cubana? ¿Cómo forma parte ya también de nuestra cultura y cómo perduran en el tiempo los lazos de amistad entre el pueblo y el gobierno chino y cubano? Pues de ese tema dialogaremos hoy en el programa Entrevista y nos abre sus puertas la Embajada de China en La Habana para dialogar con el señor embajador de China en Cuba, el señor Ma Hui. Bienvenido. Muchas gracias por su entrevista. Señor embajador, más de siglo y medio de presencia china en Cuba. A lo largo del tiempo, ¿cómo se han construido esos lazos y cuáles son los vínculos que mantiene hoy el gobierno y pueblo chino con la comunidad china de descendientes asentada aquí en La Habana? El 3 de junio de 1847 llegaron los primeros chinos al otro lado del océano, dando inicio a la relación entre ambas partes. La contribución histórica de la diáspora china en Cuba puede resumirse en tres aspectos. En primer lugar, han compartido las penurias del pueblo cubano. La diáspora china en Cuba, que comenzó con los curíes, se integró gradualmente en la sociedad cubana mediante el trabajo duro y el espíritu empresarial, hasta alcanzar los 150.000 trabajadores hasta 1862. En segundo lugar, en 1868 y 1895, miles de trabajadores chinos participaron en la guerra de independencia de Cuba y cientos de ellos murieron valientemente. En la década de 1950, un gran número siguió a los hermanos Castro en las luchas por el triunfo de la Revolución Cubana, donde se destacaron los famosos tres generales de ascendencia china, Gustavo Chuy Bertrand, Armando Choy Rodríguez y Moisés Siuong. En tercer lugar, han contribuido a mantener el legado de la amistad chino-cubana. Participan activamente en la construcción del socialismo en Cuba y están comprometidos con la gran causa de la amistad entre países. Un chino emigrado que conozco, Luis Chen, es un experto en el cultivo de la caña de azúcar. En los últimos años, un grupo de jóvenes chinos ha participado activamente en la primera línea de cooperación entre ambos países en materia de educación, comercio, etc., siendo continuadores de esta amistad. El punto básico de nuestra política sobre los asuntos de los chinos de ultramar es salvaguardar sus intereses y servirlos. En este sentido, nuestra embajada ha hecho lo siguiente. Primero, salvaguardar sus derechos e intereses de desarrollo y asistir la prevención de pandemia y útiles de vida. Segundo, apoyarlos para que desempeñen el papel de puente y vínculo entre los dos países para promover el entendimiento y la cooperación. Tercero, animarla a difundir la cultura tradicional china, como las artes marciales, la medicina y los demás, para enriquecer la diversificada cultura de Cuba y contribuir a mejorar el bienestar de su pueblo. Ahora, señor embajador, a nivel político, económico, social, ¿cómo valora usted en la actualidad los lazos entre la República Popular China y Cuba y cómo se materializaron en estos 2 años de COVID-19? China y Cuba tienen un alto grado de confianza mutua en la política. Son países socialistas bajo la dirección del Partido Comunista y mantienen relaciones especiales y amistosas. En 2021, el presidente Xi Jinping y su homólogo, presidente Díaz-Canel, sostuvieron conversaciones telefónicas en 2 ocasiones para promover el desarrollo continuo de las relaciones entre los dos países. En marzo de este año, ambas partes celebraron con éxito el 4º seminario teórico bipartido para reforzar el intercambio y la apreciación mutua de experiencias en la gobernanza del partido y del Estado. Además, los máximos órganos legislativos, tribunales supremos y organizaciones sindicales de ambos países han mantenido un estrecho contacto. Ambos se apoyan mutuamente en el desarrollo acorde con sus condiciones y en oposición a la injerencia extranjera. China se opone al bloqueo y a las sanciones de los Estados Unidos contra Cuba. Tanto China como Cuba han colaborado estrechamente para salvaguardar la justicia internacional y los derechos e intereses de los países en desarrollo.
La cooperación práctica entre los dos ha sido fructífera. Las ventajas de ambos se complementan y se han logrado nuevos avances. En el campo de ciencia, han celebrado con éxito reuniones intergubernamentales y han acelerado más de 30 proyectos de cooperación biotecnológica con la comercialización en China de anticuerpos monoclonales, interferones y otros productos de puño. Sobre las nuevas energías, China invirtió en la construcción de parques solares fotovoltaicos y proyectos de generación de energía con biomasa con gran éxito. Y 5.000 conjuntos de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica para hogares en zonas remotas de Cuba son gracias a la ayuda china. Los intercambios humanísticos también han sido ricos y variados. El gobierno chino otorga 200 becas anualmente para que estudiantes cubanos estudien en China. La enseñanza de la lengua china está ya disponible en las universidades y centros de enseñanza secundaria cubanos. En cuanto al turismo, muchos chinos están deseando visitar la bella Habana cuando la pandemia lo permita. Usted hablaba de los vínculos comerciales entre Cuba y la República Popular China. En el año anterior ascendieron a 950 millones de dólares y hacia finales de 2021 fue también suscrito entre ambos gobiernos un acuerdo para la promoción conjunta de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Coméntenos sobre este extenso plan del gobierno chino y cómo Cuba se inserta en este plan siendo un país latinoamericano. En primer lugar, el presidente Xi Jinping, reflexionando profundamente sobre el futuro y el destino de la humanidad y el desarrollo de China y el mundo, ha propuesto la iniciativa de la Franja y la Ruta para promover el espíritu de la antigua Ruta de la Seda y fomentar la cooperación y el desarrollo común entre China y el orbe. Hasta abril de 2022, China ha firmado más de 200 documentos de cooperación con 149 países y 32 organizaciones internacionales para construir conjuntamente la Franja y la Ruta. Esta iniciativa se ha convertido en la mayor plataforma de cooperación internacional. En segundo lugar, América Latina y el Caribe es una extensión natural de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Y la iniciativa de la Franja y la Ruta brinda oportunidades para que la región logre un mayor desarrollo. China considera a la región como un participante importante e indispensable en la construcción de este proyecto. En los últimos años, la región se ha convertido en el segundo destino de las inversiones chinas en el exterior. Desde este año, Nicaragua y Argentina se han unido al círculo de amigos de la iniciativa, que están ganando cada vez más reconocimiento acá. En tercer lugar, Cuba siempre está entre la vanguardia de los países latinoamericanos en el desarrollo de relaciones con China. Cuba y China han mantenido una posición similar en organismos internacionales, por ejemplo, en las votaciones en Naciones Unidas en relación con el conflicto ucraniano-ruso. ¿Cuál es la posición de su gobierno en relación con este conflicto? En primer lugar, China persigue una política exterior independiente y pacífica. Insiste en determinar su posición a partir del propio asunto y en situarse del lado de la paz, los hechos y la verdad. En segundo lugar, China aboga por la adhesión a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas universalmente reconocidas de las relaciones internacionales y respeta y salvaguarda la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Esto se aplica también a Ucrania. En tercer lugar, China aboga por un concepto de seguridad común, global, cooperativo y sostenible, y considera que la seguridad de un país no puede construirse sobre la inseguridad de otros, y que la seguridad regional no puede garantizarse reforzando o incluso ampliando los bloques militares. Abogamos por dar atención a las preocupaciones razonables de seguridad de todas las partes, incluida Rusia. En cuarto lugar, insistimos en resolver los conflictos por medios pacíficos mediante el diálogo y la negociación. China ha instado activamente a la paz y a las conversaciones, ha promovido una solución política a la crisis y ha proporcionado varios envíos de ayuda humanitaria a Ucrania. Nos oponemos a incentivar y a exacerbar la confrontación.
En quinto lugar, las sanciones unilaterales nunca son una forma eficaz de resolver los problemas. Nos oponemos a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional. Incluso la gran mayoría de los países del mundo no apoya las sanciones contra Rusia. 第六呢，我们知道欧洲已经发生了两次世界大战，是吧？ Sexto lugar, Europa ha tenido la amarga experiencia de dos guerras mundiales y el conflicto ruso-ucraniano ha provocado un resurgimiento del conflicto en el continente. Todas las partes deberían abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, centrarse en la estabilidad a largo plazo de la región y construir un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible. En fin, abogamos por la paz, la cooperación y nos oponemos a la confrontación y las sanciones. Tanto China como Cuba podemos esforzarnos por la promoción de la paz global. No quería, embajador, terminar sin preguntarle. Usted ha llegado a Cuba en un momento especial, en un momento de crisis económica, en un momento de crisis sanitaria. ¿Cuál es su impresión de Cuba? 我是去年7月份到达古巴的，那么现在快1年了。那么这一年给我留下了十分深刻的印象。 Yo llegué a Cuba en los finales de julio del año pasado y la impresión más profunda que me dejó Cuba es el sentimiento más profundo entre los dos países. Cada vez que yo visito a los departamentos gubernamentales, muchos amigos cubanos me dicen que aquí Cuba es su casa. Bienvenido. Ahora Cuba está en un momento de desarrollo muy complicado. Tanto la pandemia como las sanciones de los Estados Unidos a largo plazo han dejado una gran dificultad al desarrollo del país. Por eso, nuestro gobierno chino ha prestado mucha atención humanitaria tanto para la prevención y el control contra la pandemia como para resolver las dificultades en el ámbito de comercio y desarrollo. Y aprovechando esta ocasión, quisiera felicitar al pueblo y al gobierno cubano por el éxito de la lucha contra la pandemia. Tenemos la confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista Cuba y el pueblo cubano, puede tener más éxito en su desarrollo. Por eso siempre hablamos como la frase del compañero Che Guevara: hasta la victoria siempre venceremos. Por eso queremos seguir luchando para la victoria de siempre. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras y por haber abierto las puertas de la embajada para grabar aquí esta emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Muchas gracias por su entrevista. Queremos mantener más contactos con ustedes. Muchas gracias. Unos segundos para una pausa y volvemos, porque ahora vamos a hablar de esta migración, pero desde el punto de vista histórico y cultural. Continuamos en entrevista y hoy dialogando sobre la presencia china en Cuba. Vamos a una segunda parte ahora con una experta en el tema, la doctora María Teresa Montes de Oca Choi, doctora en Ciencias por la Universidad de La Habana, donde imparte clases y además presidenta de la Cátedra de Estudios sobre Migración y Presencia China en Cuba. Bienvenida, doctora. Bien, muchas gracias. Coméntenos, doctora, ¿qué permite asegurar que fue el 3 de junio de 1847 cuando se registró la llegada de los primeros migrantes chinos a Cuba? Bueno, las evidencias históricas, obvio. La documentación que se conserva en el Archivo Nacional de Cuba,
todo lo que pueden ser las actas de fomento que dieron entrada legalmente a ese cargamento de chinos y que por supuesto se conserva. Quienes han trabajado con profundidad ese tema y quienes buscaron en los archivos de nuestro país todo lo que nos permite asegurarlo, bueno, figuras tan emblemáticas en la historia de Cuba como lo fue Juan Pérez de las Rivas, como lo fue Antonio Schufat, Baldomero Rodríguez, es decir, una serie incontable en estos momentos de personalidades que pudieron hacer todo el pesquisaje y la comprobación histórica del momento en que llegó la fragata Oquendo al puerto de Regla y comenzó la llegada masiva de chinos culíes, en este caso a Cuba. ¿Quiénes eran esos chinos, doctor? ¿En qué condiciones llegaban a Cuba? ¿Cómo comenzaron a interactuar en la Cuba de esos momentos? ¿Y cómo se distinguían del resto de la población de ese momento en Cuba? Bueno, estamos hablando de 1847, de una primera llegada el 3 de junio y de un segundo arribo, con un poco más de individuos que habían sido contratados en el sur de China, y por tanto el hecho mismo de remitirnos a finales del siglo, a la segunda mitad del siglo XIX, pues nos hace entender y comprender que la distinción de un chino era evidente en la sociedad a la que se integraba. Había llegado a los estertores finales la esclavitud negrera, la trata negrera era ya evidente que no podía continuar, y en China, que es la sociedad que emite a esos individuos que me dice quiénes eran jóvenes, mayoritariamente un aproximado de 25 años. En China, en los momentos en que se produce el reclutamiento como colonos, no eran esclavos que como fueron los negros en las costas africanas, sino que fueron jóvenes que se sintieron atraídos por el nuevo mundo, por las condiciones que se les podían presentar, firmaban un contrato por 6 años de trabajo que implicaba un determinado salario y con el deseo y siempre la ilusión de regresar. ¿Por qué pueden tantos jóvenes en China en ese momento ir hacia las Américas con este proyecto? Sencillamente porque el Imperio Manchú también, que era lo que dominaba en China, estaba inmerso dentro de serias y profundas luchas internas, y muchos de estos individuos jóvenes que venían a Cuba habían estado envueltos en las revueltas antimanchúes, es decir, propiamente China, y venían buscando también nuevos horizontes. Usted me ha hablado, doctora, que el promedio de edad eran 25 años, la mayoría eran hombres. Hubo también a lo largo del tiempo migración femenina. ¿Cómo fue mezclándose esa migración china con la sociedad cubana de la época en que se produjeron estas migraciones? Oleadas migratorias iniciales de mujeres chinas no hubo. Se contrataba la mano de obra de hombres. Cuando te digo una edad promedio, no quiere decir que todos podían tener menos, pero nunca mucho más. Y cómo se fueron integrando, me dice, sin haber traído, es que precisamente eso es una de las particularidades, porque esa emigración de chinos a Cuba, al no ser una emigración que contemple la mujer como parte de ellas, el chino tuvo que mezclarse. El chino responde a sus requerimientos normales de apareamiento. ¿Y con quién lo va a hacer? Con las clases más bajas. En un principio en los barracones, que compartía con los propios negros. Después, en la misma medida en que iban liberándose del contrato, iban alcanzando la libertad de esa sujeción y no podían regresar a China, pues se fueron mezclando con las nativas. Y no es hasta después que sí empiezan a venir mujeres, pero no en oleadas migratorias, vienen las mujeres como parte de un nuevo estatus, de un nuevo momento que atraviesan esos diferentes chinos en otro momento que llegan y que mandan a buscar a sus esposos. ¿Y cómo se van integrando? Bueno, te puedes imaginar cómo pueden ser las grandes diferencias que van a existir a lo largo de las primeras décadas del siglo XX entre los descendientes o la educación del chino que se mezcla con la negra esclava, el chino que se mezcla y tiene hijos con una mestiza, una mulata, una criolla. ¿sí? Pura criolla. O la diferencia que va a haber entre los hijos de chinos, matrimonios puros.
Es decir, que van a tener ya otro tipo de educación. Yo sostengo siempre que, para responder un poco a esa interrogante que tú tienes, que el chino no es que se asuma, el chino se integra. El chino se integra a la sociedad que lo recibe y ahí está también su particularidad en Cuba. ¿Cómo fue esa integración a nivel de la vida social, política, económica? Es un proceso, no es por supuesto ya llegué, ya estoy, ya me instauro. En principio, ¿por qué? Porque muchas veces las personas de más edad que dicen recordar lo que vivieron o cómo se comportaban los chinos en su barrio, el chinito querido, el chinito bueno, el chinito que todo el mundo sentía afecto por él. Eso no es tan así. El chino fue también marginado, el chino fue discriminado. Por tanto, ¿cómo se comporta? Se comporta de una manera muy importante, que es agrupándose, asociándose, creando las llamadas sociedades, algunas sociedades que datan de 1900 y son sociedades de ayuda mutua, de socorro, para poder estar ahí, porque hasta el idioma es una limitante. Es decir, al chino le costaba trabajo hacerse entender. Entonces ellos, entre ellos, la forma que tienen de autoprotegerse es reunirse en sus sociedades. Esa es la manera en que se van integrando. En la misma medida en que tienen hijos, en que van naciendo y teniendo hijos, familia, pues van trasladando algunas y muchas de sus costumbres. Pero es difícil, es un proceso bien difícil. Siempre es un punto de referencia cuando se habla de la presencia china en Cuba y de esos lazos que se han tejido a lo largo del tiempo, la participación de los chinos en las guerras de independencia. ¿Qué los motivó a unirse a los cubanos que en ese momento buscaban la independencia de Cuba? Muy sencillo. Ellos eran tan oprimidos como el que más. Y por tanto es tan sencillo como que el chino no integra las filas mambisas como un extranjero. El chino lo integra como un oprimido más. Voy a buscar la liberación, voy a ser libre, luchando junto a ellos. Y es por eso que Máximo Gómez, que tuvo un buen grupo de chinos bajo su mando, los respetó tremendamente por la capacidad que tenían de entrega, por la valentía, por el coraje, algo que también desmistifica una creencia a veces que se convierte en general, y es eso del chino sumiso, ¿no? El chino no era nada sumiso. Ese chino que llegó a Cuba y a las Américas era un chino que estaba entrenado en luchas intestinas en su país, que había creado un fuerte sentimiento contra lo extranjero, contra lo que lo oprimía. Y ese es el chino que va a las guerras de independencia, ese es el chino que se integra como un cubano más, funde su sangre, mezcla todo en el campo de batalla y ahí pare al cubano, porque es ahí donde se gesta nuestra nacionalidad. Doctora, preparándome para esta entrevista, recordaba un cuento de un escritor cubano, de Leonardo Padura. Se llama La cola de la serpiente. Y hay un momento en que se está describiendo el barrio chino de La Habana de la década del 50, donde el personaje principal, Conde, Mario Conde, dice la frase: me hubiera gustado verlo, pero no vivirlo. ¿Cómo era ese barrio chino de La Habana de la década de 1950? Bueno, en principio te diría, la ficción es poderosa. Y Padura es una pluma que ya tiene carácter universal, se nos ha ido. Ahora, por supuesto, yo voy a partir de algo. En la década de los años 50, cuando Mario Conde va a hacer su investigación, conozco perfectamente la referencia que haces, el barrio chino de La Habana estaba considerado el barrio chino más importante, más populoso y de mayor envergadura en toda América. No solo la América Latina, hay barrios chinos como por ejemplo el famosísimo Chinatown de Nueva York, el famosísimo Chinatown de San Francisco, y sin embargo el nuestro, el barrio chino de La Habana, era el más importante, el mayor, el más populoso. Claro, ¿cómo no va a decir el protagonista de esa narración? Era como si tú entraras en un fumadero de opio. Era como si tú entraras en medio de todos los vicios y todo lo que se quería retratar estaba encerrado dentro del barrio chino. El barrio chino alcanzó fama también
por su teatro, el Teatro Shanghai. Hay numerosas cosas que pueden graficarte que no son precisamente las edulcoradas que después queremos sacar a relucir. Era, como se podría decir en buen cubano, un antro de perdición. Y un antro de perdición al que yo me encantaría visitar o conocer, pero no estar dentro de él. ¿Pero hubo otros en otras regiones del país también? Como Barrio Chino no. Hubo muchos asentamientos, nosotros todavía hoy día registramos y los registramos a partir de la creación de colonias, lo que llamaron los chinos, que se unían, colonias chinas, podía ser colonia por aquello de las colonias españolas o casinos chinos. De hecho, la primera sociedad o agrupación de los chinos en Cuba no es esta del Casino Chunghwa, que es el centro promotor, el centro principal, perdón, de la colonia china en Cuba, sino fue en Sagua la Grande. En mi provincia, yo soy de la antigua provincia de Las Villas, había una colonia china, existe hoy día todavía con fuerza en Santiago de Cuba, existe en Guantánamo filiales de la Michington, existe filiales de la Michington también en Ciego de Ávila, con mucha fuerza de descendientes, pero nunca otro barrio chino. El único barrio era el barrio chino de La Habana. Usted, doctora, es descendiente de chinos, es además una experta en el tema, una estudiosa del tema. ¿Qué cree usted que distingue a los chinos cubanos? Bueno, en principio te voy a decir, yo odio, me pongo muy erizada con eso de las experticias. Yo, me gusta tal vez por esa descendencia de madre china. Y en principio yo soy profesora de Historia de Asia, es decir, yo arranqué desde hace 50 años a conocer la historia de un continente que me parece de una sublimidad extrema por los aportes culturales. Después, bueno, me fui interesando profundamente en esto de los chinos en Cuba, porque cuando uno tiene madre china, es decir, no es lo mismo, por algo se llama la lengua materna. Cuando tú tienes padres chinos, el pobre padre se tiene que ajustar al arroz con frijoles que hace la esposa, ¿verdad? Y de la familia de la esposa. Pero cuando es la esposa, cuando es la madre, la que proviene de una cultura tan fuerte como la china, pues te crías tomando sopas chinas y comiendo comidas chinas genuinas, no el famoso arroz frito, que es lo que los cubanos identifican como si fuera lo máximo de la comida china. Entonces, ese acercamiento es como a una deuda que siempre sentí que tenía para con mis ancestros. ¿Por qué? Porque mis abuelos no vinieron como culíes, vinieron en otra época, tuvieron un desenvolvimiento diferente, pero sí procuraron por todos los medios darnos una cultura muy especial. ¿Y qué nos distingue o qué distingue a los descendientes? Bueno, algo así como, mira, te diría rasgos que puedes apreciar de seriedad, una profunda seriedad ante las tareas que se asumen, respeto, mucho respeto a los mayores, a las personas mayores que nosotros, es como no podemos estar o sentarnos, el compartir. No hay hogar de descendientes chinos que no te ofrezcan enseguida algo, aunque se queden sin nada, pero es algo que creo que nos distingue, y nos distingue pues mucha tenacidad, mucha fuerza, que nos inculcan desde la cuna, es decir, algo y un profundo orgullo de pertenencia. Es decir, hasta mis propios hijos, que son un 75% no chinos, es decir, solo tienen un profundo orgullo de tener una ascendencia china. Gracias, doctora, por compartir estos retazos de la historia y de la cultura china en nuestro programa Entrevista. Necesitaríamos más tiempo para seguir hablando de este tema, pero ya se nos acaba. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Recuerde que puede también seguirnos en las redes sociales.